Buenos días a todos. Ya vamos en la 18ª sesión de las cartas, haciendo un montón de aclaraciones antes de entrar en el texto de lo que los maestros compartieron hace tantos años para poder modernizar un poco lo que vivimos hoy, o bien algunos términos que utilizan que son complejos, algunas referencias que hacen que también son complejas, algunas son directas y otras son tangenciales. Entonces, bueno, por eso es que vamos viendo estos temas así. Antes de llegar a la carta 9, que la vamos a terminar hoy, la 8, ya empiezan otros temas de mayor complejidad todavía. Bueno, pues entonces buenos días a todos. Entramos en la clase. Eh, Vamos a empezar con nuestras invocaciones. Empezamos con la de Rada, por favor. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La invocación universal: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa también que es uno con todos los demás. La tercera invocación: nos dirigimos con respecto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca las lágrimas, seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve, seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta, porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos entonces a continuar con lo que ya habíamos visto. Nos habíamos quedado en algunos temas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el recorrido de las cartas acerca de cómo se forman las cartas, y cómo se van escribiendo, cómo se van haciendo? Que ya lo pasamos 2 veces, entonces aquí tenemos el maestro cómo la transmite, y luego el chela cómo la precipita, la recoge Blavatsky y se la da a Cine. Bueno, este era todo una slide muy grande, pero ya la empequeñecí para no estar en todas las sesiones haciendo toda la secuencia, que es muy larga. Bueno, vamos a hablar entonces, nos quedamos a la mitad de la 8, y siguiendo con la 8, estamos hablando acá de lo que pasa en esta foto, en donde está Vera chica, Vera grande, hermana de Blavatsky, y está un señor que se desarrolló mucho a lo largo de los años, que es Charles Johnston, que está aquí. Y entonces, como dice aquí la foto, está Charles Johnston, que está entre su esposa Vera, que es la hija de la hermana de Blavatsky, y Olcott. Y abajo pues, está HPV y está Vera. Bueno, en esta foto la elegí para poder señalar lo que era Johnston joven. Entonces, Johnston, ya no tan joven, escribe este libro que se llama Hidden Wisdom, y dice The Collected Writings of Charles Johnston, que es este mismo señor, tiempo mucho más tarde, y ahí toca varios temas ya con mayor profundidad. Entonces, vamos a ver lo que se dice aquí. En un momento, conversando con el autor Charles Johnston, cuando se le preguntó a la señora Blavatsky acerca de la edad de su maestro, ella respondió, es decir, Charles Johnston, cuando estaba recién iniciándose en esta relación, le preguntó cuál era la edad de su maestro. Querido, le dijo HPV, no puedo decir exactamente porque no lo sé, pero le diré algo. Lo conocí por primera vez cuando yo tenía 20 años. Él estaba en la flor de su adultez. Perdón, se me pasó aquí. Él estaba en la flor de su adultez. Yo ahora soy una mujer mayor, pero él no ha envejecido ni un día, de acuerdo a cómo ella lo percibe. Está todavía en la plenitud de su adultez, tal como lo vi cuando yo tenía 20 años. Eso es todo lo que sé. Puede usted sacar sus propias conclusiones. Cuando el señor Johnston insistió y le preguntó si los Mahatmas habían descubierto el elixir de la vida o por qué razones que esta sucedía así, ella respondió seriamente: esta no es una fábula, es solamente el velo que cubre un proceso oculto real, deteniendo la vejez y o destrucción por periodos que parecerían fabulosos. Así que no los mencionaré porque es un velo oculto. El secreto más o menos es este.
Para cada hombre hay un periodo crítico, cuando debe acercarse a la muerte. Si él ha malgastado sus poderes de vida, no hay escape para él. Pero si ha vivido de acuerdo a la ley, puede pasar y continuar así en el mismo cuerpo casi indefinidamente. Bueno, esta es entonces la respuesta que le da HPV a Johnston, y tiempo más tarde, este hombre, Charles Johnston, ya escribe pues, varios libros. Y uno de los libros es The Memory of Past Births, lo que sería la memoria de las encarnaciones pasadas o de los pasados nacimientos. Entonces, en el capítulo 1 habla de la reencarnación, ya obviamente un hombre que ya profundizó bastante sobre los temas. Entonces, ¿cómo nos llegan las enseñanzas? Cuando se habla de la reencarnación, invariablemente surge una pregunta. Si he vivido antes, ¿por qué no lo recuerdo? Esa es la pregunta con la que él abre el capítulo. Los defensores de la recordación eluden casi invariablemente esta pregunta o dan respuestas vagas e insatisfactorias. De modo que mientras casi todos los que una vez captan la idea de vidas sucesivas en la Tierra se sienten fuertemente inclinados a adoptarla. Este punto único ha permanecido como una piedra de tropiezo y en todos los años se ha hablado de la encarnación sin nada definitivo o al extremo. Ya se ha dicho un punto sobre esta cuestión realmente vital. La idea de la reencarnación llegó al mundo occidental hace solamente algunos años, porque se acuerdan ustedes que se hizo anatema en el siglo III. Primero se presentó claramente en una forma atractiva y simpática en los fragmentos de la verdad oculta que Madame Blavatsky publicó hace unos 16 años en The Theosophist. Análisis. Se hace primero el contacto con contenidos reminiscentes. Nosotros aplicamos atracción o repulsión, que son las dos fuerzas inherentes. Si hay atracción, entonces se integra lo evocado. Si la integración es teórica, solamente nosotros integramos el conocimiento, pero si la interacción es existencial, nosotros atornillamos el conocimiento, lo integramos y finalmente, eventualmente, podemos introyectar. Entonces, la reencarnación como concepto no sirve desde el punto de vista teórico, sirve solamente cuando ha sido integrada e introyectada, porque entonces ya forma parte de todas las decisiones y razonamientos de la propia vida. Eso es más o menos lo que aquí nos comenta este autor inglés en relación al punto que ahí se había tocado. Vamos a hablar un poco de los conceptos, porque al final de la carta el maestro vuelve a insistir en el tema de los conceptos. Hay conceptos preexistentes, que son la gran mayoría, y conceptos no preexistentes. De hecho, hay un diálogo de Sócrates en donde demuestra a los contertulios que tiene que el conocimiento es preexistente, llamando a un par de esclavos que no podían saber las cosas que él iba a preguntar y viendo cómo, cuando son correctamente preguntados, los esclavos pueden contestar esas cosas que no había manera de que las hubieran aprendido en ninguna parte de su desarrollo en la última encarnación. Bueno, entonces tenemos conceptos preexistentes, los no preexistentes no vamos a hablar de ellos. Vamos con los preexistentes, todos se guardan en el inconsciente, pero ahí tenemos otro problema. Hay un inconsciente para el psicoanálisis y hay otro inconsciente para la teosofía. Y aquí estamos hablando de este gran tema que es la reencarnación. Entonces, para Freud, el inconsciente es una instancia de nuestra psique consciente o inconsciente que lleva a cabo una persona que está detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos. Es decir, todo lo que está detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos, dice Freud, y que no sabemos qué es lo que hay detrás, eso es automáticamente el inconsciente. Él desarrolla esto en los muchos viajes de tren que hizo para ver a su paciente, aquel de Hungría. Entonces, incluso hace todo un esquema ahí del yo, el ello y el superyo, que está en muchos de los libros asociados a la teoría freudiana. Vamos a los métodos de expresión del inconsciente. ¿Cómo averiguamos el inconsciente? Es decir, las cosas que no sabemos que están detrás de lo que hacemos, decimos y deseamos. Bueno, pues lo podemos averiguar a través de los sueños, actos fallidos, síntomas neuróticos, de los chistes o de la libre asociación. Estos son entonces las 5 avenidas a través de las cuales nosotros podemos averiguar qué hay detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos. El contenido manifiesto, que es el mismo modelo que él saca en los sueños, el contenido latente y manifiesto. El contenido latente es lo que no sabemos, es decir, es inconsciente. El contenido manifiesto es lo que decimos, es nuestro discurso y lo que hacemos. El contenido manifiesto hace referencia a lo que cada sujeto puede contar. El sujeto relata un hecho del que no siempre entiende el significado. Y esto es muy interesante porque entonces muchas gentes, cuando decimos algo, en realidad no sabemos cuál es el verdadero significado de aquello que acabamos de decir. Esto quiere decir que hay significados lineales y significados tangenciales. ¿Qué es un significado tangencial? Que nosotros estamos diciendo algo, pero en realidad el verdadero mensaje hacia nosotros mismos y hacia los demás es uno que no está en el contexto lingüístico de lo que estamos hablando. Ya Lacan posteriormente desarrolla muchísimo este tema. Todo esto es el inconsciente para la psicología. Más o menos arranca en la época de Blavatsky, cuando está Freud apenas escribiendo, y luego ya empieza a crecer más y más cuando, pero digamos que es lo que le tocó a los maestros y lo que le tocó a HPV.
Ahora, hay un término muy importante acá que hay que tomar en cuenta. Y la filosofía también le entra un poco al tema de la conciencia o inconsciencia, y específicamente los epistemólogos. La epistemología es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Entonces, hartos un poco los filósofos de estar brincando de teoría en teoría, empiezan a desarrollar todo un sujeto epistemológico, porque con eso van a buscar los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Algunos se van a dedicar a la ciencia para hacer que la ciencia sea de alguna manera demostrable, pero otros van a entrar en un proceso mucho más sofisticado. Los tres modelos de la epistemología son el neopositivismo lógico, que más o menos 1872 a 1970, o sea, es largo, y el autor más famoso es el Wittgenstein, que es pues, muy famoso, que estuvo en el Círculo de Viena. El otro es el racionalismo crítico, que es de Karl Popper, y el otro es el post-popperianismo, es decir, todos los autores que no comulgan totalmente con Popper, pero que también le entran a una visión epistemológica ad hoc. Pero hay otra visión epistemológica que, por cierto, toca HPV, porque de alguna manera le echa sus flores a Kant, y entonces vamos a analizar un poco lo que dice Kant. El sujeto kantiano es un sujeto trascendental. Es decir, si vamos a estudiar los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento, pues también tendríamos que estudiar al sujeto que trata de trascender. Y entonces, si está tratando de trascender, ya son conceptos diferentes a los conceptos habituales, sino más bien son conceptos trascendentales, porque está dotado de una aparatología compleja. Es un sujeto dotado de conceptos y principios a priori del entendimiento, de un a priori de la sensibilidad constituido por el espacio y por el tiempo. Entonces aquí agrega espacio, tiempo y trascendencia, es decir, movimiento. Desde entonces, el sujeto kantiano, desde el punto de vista epistemológico, es algo que incluye espacio y tiempo, es decir, movimiento. El conocimiento es un proceso, no se detiene, no es estático. No podemos detenernos y descubrir el hilo negro hoy y suponer que sigue siendo el mismo hilo negro para mañana. Entonces aquí toman un poco la dirección de Heráclito, en el sentido de que el devenir va de alguna manera alterando el proceso de lo que conocemos, y eso nos da entonces una idea de lo que es la importancia que tiene la epistemología para el estudio de la teosofía. Bueno, aquí está el neopositivismo, tiene esto, ya luego lo podrán, cuando vean ustedes el vídeo de esto, podrán ustedes verificar aquí algunas definiciones más de estos temas que no nos interesan tanto verlos. Vamos a analizar aquí este esquema porque es importante. Entonces, cuando escuchamos sin reprimir y analizamos e integramos e introyectamos, ojo, cuando escuchamos sin reprimir, porque si reprimimos ya no escuchamos bien y entonces lo que analizamos viene incompleto y lo que integramos está mal. Entonces, es un aprender a escuchar sin reprimir, abiertos, como decía Krishnamurti. Acuérdense, cuando le decían que cuál era la pregunta correcta, dice cuando lo hacemos con el corazón abierto a ser influidos, es decir, sin represión. Pocos estamos acostumbrados a hacerlo, entonces tenemos que aprenderlo. Bueno, a nivel espiritual y profundo, la introyección se puede decir que es completa. A nivel monádico es completa. A nivel átmico es completa. A nivel búdico pues es logarítmicamente completa. A nivel del yo superior es aquí, tenemos centésimas. A nivel del pensador es más bajo y en el yo inferior, por supuesto que esto ya es doble y fragmentado, manipulado, sincrético. Entonces, hay varias formas de escuchar, hay varios niveles de lo que se escucha y hay varios sistemas de integración, pero si lo hacemos a través del yo inferior, pues seguramente vamos a ver las cosas alteradas. Y aquí tenemos otra explicación adicional a esto para dejarlo lo más claro que se pueda. Entonces, ¿qué es la introyección? La introyección es un proceso psicológico por el que se hacen propios los rasgos, conductos u otros fragmentos del mundo que nos rodea. De ahí la importancia entonces de que nosotros podamos acercar a los jóvenes o a los niños o a las personas que aprenden, incluso a los mayores, que podamos acercarles la posibilidad de que ellos, a través del conocimiento teosófico, comprendan más de lo que de otras teorías pueden abarcar respecto a cuestiones trascendentes e importantes del ser humano. Bueno, también es un término psicoanalítico, es un mecanismo de defensa, esto lo voy a omitir porque esto es más psicoanálisis, pero el que quiera repasarlo en las logias, bueno, pues ya puede ver un poco este. Bueno, entonces vamos a ver de alguna manera el sujeto epistémico, el de Kant, y donde vamos a ver al conocimiento como un proceso, y de ahí vamos a entender entonces que es necesaria la disciplina que seguimos, por ejemplo, con las clases de Isaac, porque aunque se puedan repetir las cosas, nosotros estamos metidos en un proceso, y como estamos metidos en un proceso, cada vez
aunque leamos lo mismo, lo leemos mejor, lo entendemos mejor, lo volvemos a leer, lo volvemos a entender y así entonces vamos procesalmente avanzando, de acuerdo a lo que este hombre decía. En uno de los libros importantes, que es el famoso Sutra este de Benares, que había tocado hace poco en alguna de las charlas Edith, hay un mecanismo, es un libro bellísimo, ya lo habíamos hablado en su momento, es un libro muy bonito y muy profundo. Y entonces ella comentó que se acercó a la teosofía a raíz de este libro, y en este libro, que es muy bueno y muy bonito, viene una secuencia que a mí me encanta, y es esta. Y viene aquí un sistema de correspondencias superiores que también van a ser importantes para comprender esta carta. ¿Qué son las correspondencias superiores, medias e inferiores? No viene así exactamente. Estamos tratando de darle una explicación lingüística para poder entender lo que va a decir el maestro más adelante. Entonces, las correspondencias, que son la relación, una correspondencia es una relación complementaria o de concordancia o de equivalencia o simetría que existe y se establece entre dos cosas. ¿En qué momentos los maestros hablan de esto? Pues con todo el tiempo. Cuando dicen que no pueden entrar en una comunicación directa con Sinet, es por esto, porque no existe una relación equivalente, concordante, complementaria o correspondiente, y por lo tanto entonces no se puede hacer más que a través de cartas. Entonces, estas son las correspondencias. Para las correspondencias tiene que haber un puente que toque lo superior, que puede bajar a lo máximo que pueda bajar, para tocar a lo más alto de lo inferior. Lo nuestro es tratar de espiritualizarnos hasta donde nos sea razonablemente posible para tocar la posibilidad de generar una correspondencia. ¿Cuáles son las famosas correspondencias? Otra de las asociaciones de las correspondencias son las analogías, que también continuamente se nos sugiere que utilicemos las analogías para poder entender lo superior a través de ejemplos en lo inferior, gracias al principio hermético. Vamos a ver entonces esta secuencia porque es muy buena. Arrancamos con la ignorancia. De la ignorancia como correspondencia subsecuente, es decir, aquí entramos en la subsecuencialidad, por lo tanto estamos entrando habíamos visto en una hermenéutica especial, estamos entrando en la epistemología. Al decir entonces que va a haber una correspondencia en el espacio-tiempo, estamos hablando ya de epistemología. Por lo tanto, de la ignorancia como condición, si lo hacemos apropiadamente, surgirán las actividades volitivas. De estas actividades volitivas, si lo enfocamos bien con los puentes apropiados como condición, surgirá la conciencia. De la conciencia como condición surgen nombres y formas. De los nombres y formas como condición surgirá el contacto, ¿con qué? Con los nombres y las formas. ¿Por qué nombres y formas? Porque son parte de la conciencia. ¿Y por qué llegamos ahí? Por las actividades volitivas que arrancaron en la ignorancia. Hasta acá entonces tenemos la primera parte. Entonces, de ese contacto surgen las sensaciones. Las sensaciones, porque vimos aquí entonces que de nombres y formas surge el contacto con ellas. Y de ese contacto como condición surgirán las sensaciones. Es decir, yo me contacto con aquello y automáticamente activo las sensaciones. De la sensación como condición surge la avidez. La avidez es un término poco profundizado, y entonces aquí lo defino. Avidez es un deseo fuerte, intenso de tener, hacer o conseguir algo. Es cuando estamos como necesitados de salir, de aprender, de viajar, de lo que fuera. Bueno, entonces, de la sensación, una vez que hemos tocado aquello, nos surge la avidez, nos enloquece. De la avidez como condición surge el apego. Del apego como condición surge la existencia, es decir, la reexistencia. Y de la existencia como condición surge el nacimiento y el renacimiento. Del nacimiento como condición surgen la vejez y la muerte, la pena, el dolor, la lamentación, la angustia y la desesperación. Y aquí está el ciclo de encarnaciones. De la vejez y la muerte y la pena y el dolor y la lamentación y la angustia y la desesperación surge el deseo de terminar con dicho ciclo. Y de ese deseo de terminar con todo ello surge el desarrollo interior y eventualmente la iluminación. Bueno, este es el camino muy sintetizado en esta obra, que es muy buena y que vamos a ver por qué es importante que la repasemos ahora que entremos en las cosas que nos va a decir el maestro en la carta 8, en la segunda parte de la carta 8. Bueno, para esto vamos a también ver el tema de la memoria y las evocaciones. Tenemos la memoria presente, que tenemos intención, búsqueda, evocación, representación imperfecta y limitada. Cada vez que recordamos es una representación, porque ya no tenemos acceso a lo que realmente pasó. Es decir, acuérdense, percepciones cuando abrimos los ojos y observamos, representaciones cuando cerramos los ojos y recordamos. Entonces, toda memoria es representacional y por lo tanto tiene sus fallos, porque no siempre vamos a recordar con exactitud lo que habíamos nosotros previamente percibido. Entonces hay una representación imperfecta que tiene diferentes grados de imperfección, pero de alguna manera está alterada. Y esto hace entonces que su potencia sea limitada.
se obtiene por reflexión por el canal biofisiológico con posibles alteraciones de resistencia o represión. O sea, estamos fritos acá. Todo esto es psicofísico, opera mucho el cerebro físico y automáticamente al producirse la representación, pues hay fallos, hay alteraciones. Luego tenemos la memoria discernible con muchos menos fallos. Aquí lo que hacemos es priorizar, se hace una priorización reflexiva, es decir, yo recuerdo que tuve un dilema entre 5 cosas y elegí la más importante de aquellas 5 cosas. El porcentaje de deformación es mucho más bajo. Y luego tenemos la memoria reminiscente, que es la memoria del alma, es inmensa, se obtiene por intuición y opera desde la zona más alta de la mente. Y ahí el porcentaje de alteración es muchísimo más bajo. Bueno, esto es nada más para aclarar temas que vamos a ver. Aquí están los puentes, este es de Rafael, ya saben ustedes, en la Capilla Sixtina. Tenemos entonces el puente de lo superior con lo inferior. Es decir, el que está aquí, que somos todos nosotros, tocamos a través de las cartas, los mensajes a través de HPV, los mensajes que tratan de darnos las entidades superiores, y de ese contacto nosotros reconocemos que hay una sabiduría y un conocimiento especial, confiamos en que este conocimiento es real, lo adquirimos y lo introyectamos en el mejor de los casos. Pero luego lo que hacemos es que nosotros lo compartimos con otros iguales a nosotros, es decir, lo hemos tomado de lo superior y lo compartimos entre nosotros, es decir, las charlas que hacemos, que damos, etc. Pero aquí es entonces en donde tenemos que cuidar mucho los porcentajes representacionales, porque podría ser entonces que el conocimiento adquirido por B, que somos nosotros, a la hora de transmitirlo a C, pueda representacionalmente tener algún problema. Para ello entonces tenemos que habilitar el conocimiento intuicional, que sería el más elevado, con los 4 niveles que tiene, o el conocimiento discernible, que tiene 2 niveles, y no nada más el racional, porque ahí nos vamos a ir a la representación y seguramente vamos a alterar algunas cosas. Bueno, ahora regresamos a la carta. ¿Se acuerdan ustedes que en esta carta dice el maestro, ahora sí continuamos con lo que decía la carta, le dice entonces, dice el maestro, tengo que hacer que la palabra FESIT aparezca después de su nombre. Ya habíamos hablado de que hay un lenguaje de poder y ya ellos mismos lo habían explicado. Es decir, hay ciertas combinaciones o armonías en los sonidos y en el lenguaje que abre puertas. Son como llaves que van sobre ciertas cerraduras para abrir puertas y por lo tanto establecer puentes temporales con algunas cosas. Y entonces él dice, tengo que hacer que la palabra FESIT aparezca después de su nombre, en caracteres invisibles, pero indelebles. Es decir, que no se puedan ver en el plano físico, pero que tampoco se borren en la lista del Consejo General, ya que algún día puede que esta palabra llegue a ser una puerta escondida, secreta, hacia el corazón del más estricto de los coobligans. Aunque estoy ocupado, como le estoy siempre, pobre de mí, tengo que ingeniármelas para enviarle una carta de despedida algo extensa, antes de que emprenda usted un viaje que puede tener resultados muy importantes. Y no solo para nuestra causa, usted comprenderá, ¿no es así? Que no es culpa mía si no puedo reunirme con usted como usted quisiera, ni tampoco es culpa suya, sino más bien del ambiente y de toda la vida que le rodea, y de una tarea especialmente delicada que me fue confiada después de conocerle a usted. Y aquí está la carta para que veamos que efectivamente dice FESIT. Aquí lo subrayé. Esta es la carta original, que se puede bajar de las que tienen allá en ADIAR, que las digitalizaron y es posible entonces bajarlas. Y aquí viene pues todo lo que está diciendo la carta, de las reglas, etcétera. Y aquí aparece efectivamente, es FESIT, FESIT tal como estaba ahí expresado. Y aquí tenemos un velo de misterio, no podemos llegar a él, pero lo que podemos hacer es leer lo que el maestro dijo, y lo que nos queda a lo mejor como riqueza es saber que hay ciertas palabras de poder muy importantes y que el maestro de alguna manera puede recomendar que se asocien a algunos buscadores para que de alguna manera esto tenga algún efecto, no en el mundo físico, sino en el mundo abstracto, pero además que lo que quede ahí es indeleble, es decir, no se va a borrar ni se va a alterar. Y aquí entramos entonces ya continuamos con lo mismo, las cartas de los Mahatmas a Sinet. Aquí está el papel del comentario que se hace de que en ninguna de las cartas se habla mal del trabajo que hace HPV, que siempre, continuamente, es admirable el papel que juega HPV con toda esta situación, que esto ya lo habíamos leído, entonces nos pasamos automáticamente a la continuación de la carta que continúa de este lado. Perdón. Podríamos dejar fuera de discusión, dice el maestro, el punto más importante, algo que tal vez usted dudaría en creer. Y es que esta negativa, la negativa que podamos estar frente a frente usted y yo, esta negativa tiene tanto que ver con su propia salvación desde el punto de vista de sus consideraciones materiales mundanas,
como con mi obligada obediencia a nuestras reglas sancionadas por el tiempo. Podría citar otra vez el caso de Olcott y su destino hasta hoy, que de no habérsele permitido comunicarse con nosotros cara a cara y sin ningún intermediario, podría haber demostrado consecuentemente menos interés y devoción, pero más discreción. Pero indudablemente la comparación le parecerá forzada. Olcott, diría usted, es un místico entusiasta, pertinaz y reflexivo, que avanza temerariamente ofuscado y que no se permite a sí mismo mirar hacia adelante con sus propios ojos. Mientras que usted es un hombre de mundo, práctico y sensato, hijo de su generación, de fríos pensadores, los británicos, manteniendo siempre frenada la imaginación y diciéndole al entusiasmo, hasta aquí llegarás, pero no más. Tal vez tenga usted razón o tal vez no. Bueno, aquí el maestro lo subrayé porque está haciendo un perfil tanto de Olcott, y esto es para explicarle, por supuesto, a Sinet, que como había cierta envidia por parte de Sinet, aunque me estoy atreviendo a poner envidia, pero si empezamos a leer las diferentes versiones que hay de las cartas, Olcott está molesto de, perdón, Sinet está molesto de que con Olcott sí haya habido una comunicación directa o física y él tenga que ser todo a través de HPV. Entonces, por lo tanto, él aquí hace dos aclaraciones. En otra carta la aclaración es todavía más grande, porque incluso habla de todas las ventajas y enormidades que representa Olcott desde el punto de vista del sacrificio y el trabajo que ha realizado, y como para decirle, si no hemos tenido ciertas deferencias con él, pues usted comprenderá que con usted podemos tener menos. O sea, no menosprecie el trabajo que ha hecho Olcott porque es enorme. Bueno, vamos a leer otra vez, dice, pero indudablemente la comparación le parecerá forzada, dice él. Olcott, diría usted, esto es como lo ve él, es un místico, entusiasta, pertinaz e irreflexivo, que avanza temerariamente, siempre ofuscado, y que no se permite a sí mismo mirar hacia adelante con sus propios ojos, es decir, que siempre requiere de alguien más. Eso es lo que el maestro le dice a él, que es como él supuestamente ve a Olcott. Mientras que usted, ¿cómo se ve a sí mismo? Usted a sí mismo se ve como un hombre de mundo, británico, época victoriana, práctico, sensato, hijo de su generación de fríos pensadores, manteniendo siempre frenada la imaginación, es decir, la imaginación no tiene cabida en la sociedad victoriana, porque lo que tiene cabida es el status quo, y en general todas las formas que tienen ellos de ritualísticas de conversar, de presentarse, de hacer sus clubes, etcétera. Y le dice usted al entusiasmo que podría engendrarse, hasta aquí llegas. Esto tiene que ser una frialdad peculiar a través de reglas y rituales de presentación, pero no más. Tal vez tenga usted razón o tal vez no. Ningún lama sabe dónde lastimará el brechén hasta que se lo pone. El brechén es una parte de la ropa que se pone. Dice un proverbio tibetano. Sin embargo, dejemos esto porque ahora tengo que decirle que para la apertura de una comunicación directa, los únicos medios posibles serían que ambos nos reunamos en nuestros propios cuerpos físicos. Continúa entonces. Encontrándome donde me encuentro y usted en sus propios lares, para mí existe un impedimento material. Y aquí va a ser otra larga explicación el maestro. Reunirnos, perdón un momentito para tomar agua. Bueno, reunirnos los dos en nuestra forma astral, para lo cual sería necesario que usted abandonara su cuerpo físico y que yo dejara el mío. El impedimento espiritual para esto es por parte suya. O sea, usted no puede hacer eso, yo sí, pero usted no. 3, hacerle oír mi voz, tanto que sea en su interior como junto a usted. Usted puede llegar a escuchar mi voz dentro de su cabeza o fuera de su cabeza, pero deberá saber que es mi voz. Hacerle escuchar mi voz, tanto sea en su interior como junto a usted, como se le hace con la vieja dama, es decir, con HPV. Esto sería factible en cualquiera de estas dos circunstancias. Eso podría ser de acuerdo siempre que se den dos circunstancias. A, si mis jefes me dieran permiso para establecer las condiciones necesarias, o sea, el Baja Chohan, obvio, y por el momento no lo aceptan, los jefes no están en la labor de aceptar esto, o B, que usted oyera mi voz, es decir, mi voz natural, sin emplear ningún tamasha psicofisiológico por mi parte, como una y otra vez hacemos a menudo entre nosotros. Pero entonces, para hacer esto, los sentidos espirituales de uno no solo tienen que estar anormalmente despiertos, sino que tiene que haberse dominado el gran secreto, todavía no descubierto por la ciencia, de anular, por así decirlo, todos los impedimentos del espacio, de neutralizar, por lo pronto, el obstáculo natural de las partículas intermedias del aire y de obligar a las ondas sonoras a chocar contra su oído, como el reflejo de un sonido o eco.
De esto último, sin embargo, sabe usted solo lo suficiente para considerarlo una absurdidad no científica. Son científicos que hasta hace muy poco no dominaban la acústica en este aspecto, más que para adquirir un conocimiento perfecto, entre comillas o interrogación, de la vibración de los cuerpos sonoros y de las resonancias a través de tubos, puede que preguntaran irónicamente lo siguiente. Bueno, vamos a revisar antes de pasar al siguiente slide lo que está diciendo. Aquí está dando una cátedra de cómo se manda esta información para la clariaudiencia. Vamos a revisarlo con calma. Para hacer esto, los sentidos espirituales de uno no solo tienen que estar anormalmente despiertos, sino que tiene que haberse dominado el gran secreto, todavía no descubierto por la ciencia terrestre, de anular, por así decirlo, los impedimentos del espacio. ¿Cuáles son los impedimentos del espacio para que las ondas vibracionales sonoras vayan a través del espacio? Pues muchos. Ya sabemos que hay varios efectos. El efecto de la deformación de los sonidos, como el efecto Doppler, que tiene que ver, por ejemplo, con tocar una bocina a gran velocidad. Y otros efectos tienen que ver entonces con la intensidad que va indecreciendo conforme van pasando los kilómetros o los metros, conforme entonces no puede, tiene que ser un sonido con demasiada potencia como para que el sonido pueda llegar. O sea, todos los impedimentos entonces del propio espacio, de neutralizar por la misma densidad que tiene el aire el sonido que se va absorbiendo a través de estas partículas. Por lo pronto, el obstáculo natural de las partículas intermedias, aquí lo estaba diciendo, todas las partículas que son imperceptibles pero que están en el ambiente. Del aire, entonces lo que se hace es quitar el obstáculo de las partículas intermedias del aire y obligar a las ondas sonoras a chocar contra su oído. Es decir, que estas ondas sonoras, independientemente del impedimento métrico, en el sentido de que se va perdiendo potencia conforme se va alejando de la fuente, conserven la potencia necesaria para llegar entonces y hacer eco en su tímpano. Y una vez haciendo eco en su tímpano, a través entonces del nervio auditivo, llegar otra vez al cerebro, al área de Wernicke y automáticamente entender o interpretar lo que se le está diciendo. Esto que dice el maestro en 5 renglones bueno, hasta hoy obviamente no está nada desarrollado en ese sentido, pero puede explicar entonces cómo es posible que se puedan comunicar las personas que están muchísimo más avanzadas que nosotros. De esto último, sin embargo, sabe usted solo lo suficiente para considerar una absurdidad no científica, porque todo el tema que va por la ciencia es solamente las vibraciones, cómo lo recoge el tímpano, y el tímpano, una vez recogido, cómo lo transforma para poderlo llevar a través del nervio al cerebro. Bueno, entonces puede que pregunten irónicamente, dice lo siguiente. Van a preguntar, ellos preguntarían esto. ¿Dónde están? A ver, déjenme quitar esto para que pueda yo leer bien. ¿Dónde están los cuerpos con sonoridad indefinidamente continua? Porque lo que está diciendo el maestro es que se pueden, alterando las condiciones del espacio, hacer que la sonoridad no tenga los impedimentos para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ellos preguntarían, ¿dónde están sus cuerpos con la sonoridad indefinidamente continua, capaces de conducir las vibraciones de la voz a través del espacio? ¿Dónde están? Nosotros contestamos que nuestros tubos, aunque invisibles, son indestructibles. Y aquí está dando otra clave. Hay tubos que son invisibles e indestructibles, y muchos más perfectos que los de los físicos modernos, para los cuales la velocidad de transmisión de la fuerza mecánica del sonido a través del aire es de 1100 pies por segundo, o sea, ya saben, la velocidad del sonido. Si no me equivoco, dice. Pero entonces, ¿acaso no puede haber personas que han descubierto medios de transmisión más perfectos y rápidos por estar más familiarizados con los poderes ocultos del aire, la casa, y que disponen de un criterio más ilustrado sobre los sonidos? Entonces, hay personas que tienen un criterio más ilustrado sobre los sonidos, no solamente los que podemos escuchar, que sabemos que van de 1 decibel a 12.000, para el caso de los seres humanos, y 1 decibel es el sonido que emite una televisión con el volumen hasta abajo. Si una persona pega el oído y lo escucha, entonces tiene un oído perfecto. Se va perdiendo conforme avanza la edad, y algunos entonces ya empezamos a escuchar a los 10 decibeles, a los 15, a los 20, a los 30, y así se va haciendo una especie de sordera progresiva. No en todos los casos, no en todas las personas, depende de una serie de factores, tanto conocidos como desconocidos. Pero lo que está diciendo aquí el maestro es que en realidad eh, eh, pero entonces, ¿acaso puede haber personas que han descubierto medios de transmisión más perfectos y rápidos? Pues no. Dice, pero de eso hablaremos más tarde. Y vamos a pasarnos acá para la casa. Es un término sánscrito que viene varios significados relacionados. La sustancia primordial, la esencia espiritual que impregna todo el espacio. Ayer lo vimos en la clase con Isaac, voy a tocar el tema de la casa.
es el espacio mismo, y la casa también, el quinto elemento cósmico, también se puede ver así, la tabla de la memoria que registra todos los eventos, Akasa significa literalmente brillante o luminoso, en su aspecto más elevado, Akasa es la sustancia primordial, que es el fundamento del cosmos, equivale a Mula Prakriti. En Vedanta, así el Akasa es la base de las diferentes Prakritis o sustancias manifestadas del universo. En la doctrina secreta de Elena Blavatsky, Akasa es el vehículo a través del cual se manifiesta la ideación divina. Aparte del plano físico, la manifestación más baja de Akasa es la luz astral. Bueno, entonces esto hay que leerlo con cuidado, ya lo hemos visto en otro tipo de clases, pero aquí lo está comentando el maestro. Entonces, mientras la ciencia no beba de esta fuente, pues estará en lo que nada más es la manifestación del sonido desde el punto de vista físico, la cantidad de vibraciones que se producen y cómo son recogidas o no recogidas por los oídos que las escuchan. Bueno, entonces, ¿qué dispone? Pero esto lo hablaremos más tarde. Existe todavía un inconveniente más serio, un obstáculo casi insuperable por ahora, y con el cual yo mismo sigo luchando incluso, aun cuando se trate de escribirle a usted una cosa sencilla que cualquier otro mortal podría hacer. Se trata de mi total falta de habilidad para hacerle comprender a usted lo que quiero decir con mis explicaciones, incluso con las que tratan de los fenómenos físicos, y ya no hablemos de los fenómenos espirituales. Aquí él, con mucha elegancia, dice que tiene una falta de habilidad para hacer comprender a él lo que quiere decir. O sea, no logra explicarse, es lo que él está diciendo. Es como si un niño me pidiera que le explicase los problemas más difíciles de Euclides antes de haber empezado siquiera a estudiar las reglas elementales de la aritmética. Solo con el progreso se realiza el estudio del conocimiento. Aquí está otra vez la parte entonces hermenéutica importante que tiene que ver con lo que ya habíamos visto acá. ¿Se acuerdan? Esto vamos a tenerlo en cuenta permanentemente porque hay que repasarlo con mucho cuidado. Siempre que estemos entonces trabajando con el sujeto epistémico de Kant, estamos viendo todo esto como proceso, va a ser muy importante para el desarrollo prácticamente de todo lo que nosotros vayamos avanzando. Pero entonces los sentidos espirituales de uno tienen que estar anormalmente, es la que sigue, me parece. Ok, aquí está entonces. Y por lo cual se trata de mi total falta de habilidad para, incluso las que tratan de elementos, no hablemos de lo que están. Es como si un niño me pidiera que explicase los problemas más difíciles de Euclides antes de haber empezado si quiere estudiar las reglas elementales de aritmética. Entonces, aquí está la ley de secuencialidad, que primero va el escalón primero, luego el segundo, luego el tercero. Esa es la ley de secuencialidad, y aquí la está hablando el maestro. Solo con el progreso, es decir, con el intento, con el ensayo y error permanente, el progreso, que se realiza en el estudio del conocimiento arcano, a partir de sus elementos más sencillos, es como gradualmente, otra vez aquí está la referencia epistémica, se llega a comprender lo que queremos decir. Y así han sido muchos de los grandes descubrimientos. Los descubrimientos se va desde Arquímedes, se iba a dormir con eso en el pensamiento y estaba luchando y luchando y tratando y luchando y viendo y dibujando y soñando y hasta que al final daba con el clavo. Solo así y no de otro modo se van fortaleciendo y afinando los lazos misteriosos de comprensión entre los hombres inteligentes. Solo así y no de otro modo se van fortaleciendo y afinando esos lazos misteriosos de comprensión entre hombres inteligentes. Pero para eso se necesita entusiasmo. Y acabamos de ver entonces que en la época victoriana el entusiasmo se anuló a través se me va, no me acuerdo la palabra que utilizaban los ingleses para hacer todo de una manera más ritual de pertenencias y frialdad y expresiones y lo que fuera. Entonces hay una palabra para expresar eso. Los fragmentos temporalmente aislados eh, y de la misma alma cósmica, conduciéndole a una armonía tal vez, pues déjenme quitar esto acá, no puedo hablar, ya, del alma universal, conduciéndole a una armonía total. Y una vez que esto establecido y solo entonces esta comprensión avivada servirá en verdad para conectar al hombre con lo que, por disponer de una palabra científica europea más adecuada para expresar esta idea, me siento nuevamente inclinado a describir como aquella cadena de energía que une al cosmos universal material con el inmaterial. El pasado, el presente y el futuro, unidos a través de esta misma cadena o puente, y que reaviva sus percepciones del modo que pueda comprender con claridad no solo todas las cosas de la materia, sino todas las cosas del espíritu también. Aquí está hablando pues ya de la enorme complejidad que tiene todo eso cuando nosotros empezamos a desarrollarnos. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Hay muchos conceptos acá que también merece la pena que nosotros analicemos. Está hablando aquí de armonía,
y una vez que se establezcan solo las cosas, por eso está diciendo que solo a través del esfuerzo permanente de tener como vinculado el, el entusiasmo para que la gente pruebe y pruebe y pruebe. Y luego hay otras claves en otras cartas. Yo le pregunté hace poco, bueno, hace algunos meses, porque no encontraba yo la referencia que decía que cuando damos un paso hacia los maestros, ellos daban dos hacia nosotros. Él me corrigió y me ayudó y me dijo, no, la referencia exacta, y me enseñó la carta, es que cada vez que una persona a través de esta continuidad y de este afán y de esta consistencia y disciplina da un paso hacia ellos, ellos dan un paso hacia el buscador. Y si damos otro paso para allá, ellos dan otro paso, y entonces así es como se van acercando la parte más densificada de lo superior con la parte más espiritualizada de lo inferior, hasta que finalmente se tocan a través de un puente y puede fluir esta comunicación. Lo cual entonces es más o menos lo que está diciendo aquí, aunque con otras palabras. Bueno, seguimos con esta capa. Me siento hasta irritado, dice el maestro, por tener que utilizar estas tres inadecuadas palabras, pasado, presente y futuro, porque ya lo aclaró en la parte anterior, que poco a poco entonces, conforme nosotros llegamos a la armonía total, una vez que está establecido solo entonces esta comprensión avivada, servirá en verdad para contactar al hombre con lo que, por no tener una palabra en los idiomas europeos, me siento nuevamente inclinado a describir como aquella cadena de energías que une al cosmos material con el inmaterial. Es decir, ¿cuáles son esas energías que unen a lo material y inmaterial, al espíritu y la materia? Y son las mismas que unen al pasado, al presente y al futuro, y que une al cosmos material con el inmaterial, el pasado, el presente y el futuro, y que reaviva las percepciones de todo lo que pueda comprender con claridad, no solo en todas las cosas de la materia, sino en todas las cosas del espíritu también. Bueno, entonces por eso aquí se siente así irritado por tener que utilizar estas tres inadecuadas palabras, son inadecuadas en lo superior. Aquí nos da otra clave. Pasado, presente y futuro en lo superior es una tontería, es inadecuado. Eso funciona en lo inferior. Pobres conceptos de las frases objetivas del todo subjetivo, que se adaptan tan mal para este propósito como un hacha para cincelar. Aquí entendemos la alegoría que está usando. Para cincelar no se usa un cincel, no se usa un hacha porque destrozamos lo que estamos tratando de cincelar. Oh, mi pobre y desilusionado amigo, ojalá estuviera usted tan adelantado en el sendero que esta simple transmisión de ideas no se viera obstaculizada por las condiciones de la materia y la unión de su mente con la nuestra no se viera impedida a causa de la incapacidad inducida de la misma, es decir, de la exagerada materialización de la suya. Esta es desgraciadamente la torpeza heredada y adquirida por sí misma de la mente occidental. Y la mera fraseología que expresa el pensamiento moderno ha sido desarrollándose durante tan largo tiempo, perdón, durante tan largo tiempo, siguiendo la línea del materialismo práctico, que ahora mismo es tan imposible para ellos comprender, como lo es para nosotros expresar en su propio lenguaje cualquier cosa que este mecanismo ideal, de parecer tan delicado del cosmos oculto. Aquí está utilizando un adjetivo para calificar al materialismo como materialismo práctico. El materialismo, pues hay materialismo histórico por parte de, ¿se acuerdan ustedes de Marx y de Engels? Hay materialismo, hay varias formas de materialismo, pero materialismo práctico. Y lo que el maestro está diciendo acá es que lo práctico de ese materialismo es lo que generó el que todos estemos tan vinculados a las comodidades que el materialismo práctico nos ha brindado. Entonces es una manera de calificar a este materialismo muy ingeniosa y muy peculiar, y yo creo que válida todavía hasta ahora. Esta facultad, y aquí lo puse en negritas, esta facultad de comprensión puede ser adquirida por los europeos hasta cierto punto, porque sus lenguajes se han ido por un lado que es un lenguaje inapropiado y porque no existen los conceptos necesarios para poder calificar estas cosas y los que se usan no son necesariamente los correctos para hacer las correspondencias, por eso analizamos lo que son las correspondencias y como no hay un lenguaje correspondiente, entonces cuesta mucho trabajo que un europeo, a través de su cultura, de su forma de vivir y de las lenguas que utiliza, pueda tener una llave para entrar en esto. Es lo que está aquí comentando el maestro. Por eso dice que se siente hasta irritado, porque es por este problema. Vamos a repasar rapidísimo otra vez atrás lo que decíamos aquí de las correspondencias para entender. Miren, correspondencias superiores, medias e inferiores. Entonces, la correspondencia es una relación de complementación. Ya nos acaba de explicar el maestro ahí que no encuentra la manera de hacer una relación complementaria con CINET por el escaso desarrollo que tiene.
o una concordancia o una equivalencia o una simetría que se establece entre dos o más cosas. Hay que recordar esto muy bien. Una correspondencia es la posibilidad de establecer una relación siempre que encontremos la complementariedad, la concordancia, la equivalencia o la simetría. Si no hay cualquiera de estas cuatro características, no se puede establecer la comunicación. Bueno, regresamos acá. Entonces, esta facultad de la comprensión puede ser adquirida por los europeos hasta cierto punto, por medio del estudio y de la meditación, pero es todo. O sea, pueden estudiar mucho y meditar mucho, hacer servicio, etcétera, pero es todo. Y esa es la barrera que hasta ahora ha impedido que el convencimiento de las verdades teosóficas. Aquí lo que está usando como convencimiento es lo que estamos viendo como introyección. Las verdades teosóficas tienen el peligro de verse nada más como un medio de estudio y hacerse teóricas. Entonces aquí pone convencimiento, no encontré en la carta la palabra en inglés que estaba poniendo, pero no era convincement, era otra palabra y entonces podemos asociar esta palabra a algo similar a introyección. Ya vimos que las palabras no existen, pero entonces es decir, hasta que hagamos ese conocimiento, lo integremos en la estructura interior y vivamos con él y lo utilicemos en nuestro lenguaje y en nuestro quehacer, entonces es como las verdades teosóficas pueden procurar entonces el desarrollo. Entonces, consiguiera una audiencia más numerosa en las naciones occidentales y ha sido la causa de que el estudio de la teosofía fuera rechazada por inútil y fantástica por parte de los filósofos occidentales porque están sometidos por el materialismo práctico. Y muy en el fondo ven a veces muy poco prácticas estas corrientes. Y eso lo vemos incluso en los grandes filósofos. O sea, recordemos el superhombre que critica totalmente el que un ser humano puede hacerse todo generoso y bondadoso y que realmente el mundo está hecho para que las habilidades como oscuras ayuden a que la persona se busque un lugar en el mundo y tenga la fuerza necesaria para sobrellevar los grandes problemas que le aquejan. ¿De qué manera le enseñaré a leer y a escribir, ni siquiera a comprender el lenguaje para el cual no se ha inventado todavía ningún alfabeto palpable, ni ninguna palabra audible para usted? ¿Cómo podrían ser explicados los fenómenos de nuestra moderna ciencia de la electricidad, por ejemplo, a un filósofo griego del tiempo de Ptolomeo, si de repente volviera a la vida con un vacío tal respecto a los descubrimientos que han ocurrido entre su época y la nuestra? Los mismos términos técnicos para designarnos no le resultaría una jerga tan inteligible como un abracadabra de sonidos incomprensibles y los mismos aparatos e instrumentos utilizados no le parecerían unas monstruosidades milagrosas. Bueno, aquí lo que está comentando es totalmente válido hoy en día. ¿Por qué? Porque el materialismo práctico sigue haciendo máquinas que hagan lo que podría ser un ser humano cuando se orienta a su desarrollo y adquiere ciertas habilidades a través de su mente. Entonces tratamos de que las máquinas puedan emular la mente superior haciendo cosas cada vez más sofisticadas, pero continuamente chocan con un techo de cristal. Más o menos así podríamos interpretar esta parte aquí y yo les había puesto ahí incluso algunos ejemplos para ver cómo la ciencia primero es vertical, pero una vez que llega al tope se horizontaliza y empieza entonces a tener varios problemas. Y tenemos incluso algunos autores teósofos ya de los de quinta generación que hablan un poco de estos temas. Pero bueno, al final no decidí no ponerlo porque las cartas son muchas, ya llevamos 19 sesiones y entonces es mejor que vayamos, si las aclaraciones estas no son tan relevantes para la comprensión de la carta, pues es mejor nada más que se las vaya yo comentando por si ustedes quieren de alguna manera repasarlas. Entonces podrían aquí verse milagrosas porque lo milagroso es que no tiene las herramientas necesarias para poder interpretar lo que allí está sucediendo. Y como no tenemos las herramientas y vemos un fenómeno sin que tengamos nosotros la formación necesaria para entender que el fenómeno es natural, solamente que ocurre con estados de desarrollo de la conciencia superiores a las que habitualmente tenemos, entonces lo consideramos como milagrosas, por eso es que lo ponen entre comillas, porque acuérdense que ellos critican mucho el término de los milagros. Bueno, continuamos con la misma carta que es larga. Suponga por un momento que yo fuera a describirle las matrices del colorido de los rayos que se encuentran más allá de lo que se denomina el espectro visible. Para este entonces ya se sabía lo que era el espectro visible, no completamente ni completamente bien, pero ya se sabía que había longitudes de onda que eran invisibles para el espectro de visibilidad del ojo humano. Ya se sabía en aquel entonces mucho de lo que, bueno, ahora se sabe obviamente mucho más, ahora se sabe mucho más, pero a pesar de que se sabe mucho más, seguimos sabiendo que el ojo humano pues tiene muchas limitaciones. El espectro que nosotros podemos observar
de colores que tiene, es muy hermoso cómo está construido un ojo y cómo tiene sus pigmentos madre, igual que los pigmentos que tenemos en la naturaleza, y cómo estos pigmentos se cruzan entre sí y tienen sustancias que pertenecen a la propia naturaleza. Por ejemplo, tenemos el eritrolabe, que tiene que ver con el rojo, y que es el eritrolabe es el mismo color de los eritrocitos y de la sangre. Tenemos el cianolabe, que sería el azul, y luego tenemos el clorolabe, como el de la clorofila, como pigmentos especiales. Se hacen a través de una proteína que se llama rodopsina, se hace la mezcla una vez que se vio. Todo esto es pura aritmética, es decir, pura matemática aplicada. Según la numeración de lo que se ha visto, entonces se produce el color. Hay un productor de color en la estructura del occipital, y entonces este pintor, por así decirlo, tomando los aspectos matemáticos de lo que acaba de recibir, genera la imagen sobre la corteza occipital, y esta imagen ya se puede ir hacia el pensamiento en la corteza frontal. O sea, es una locura de explicación, pero aún así, con lo que está explicando el maestro, pues esto es, pues digo, muy bonito. También les había hecho ya unas slides para explicar eso, pero nos llevaría como 7 slides, y después de ver lo que dice el maestro, pues estaríamos viendo algo que realmente no tiene mucho sentido. Es simplemente ver cómo está el proceso, pero no estamos atendiendo a las causas, y además es sumamente limitado, precisamente por lo que estamos viendo acá. Entonces, el espectro visible dice, los rayos se encuentran más allá de lo que se denomina el espectro visible. Aquellos rayos invisibles para todos, excepto para muy pocos. Ojo, aquí empieza el tema. Aún entre nosotros, es decir, aún entre las personas más desarrolladas, entre los maestros, hay diferencias de desarrollo, y estas diferencias hacen que incluso para ellos pueda tener todavía no la percepción completa de todas las formas de vibración, de todos los hercios de luz que existen, desde los más bajos hasta los más altos. Suponga que tratamos de explicarle de qué manera podemos fijar en el espacio cualquiera de los colores pretendidamente subjetivos o accidentales, es decir, un infrarrojo o un ultravioleta. Y en un sentido matemático, porque todos son números, suponga que fijamos además los complementos de cualquier otro color determinado de un cuerpo dicromático, de un cuerpo de 2 colores, lo cual por sí solo ya suena como súper complicado. ¿Cree usted que podría comprender su efecto óptico, o ni siquiera lo que quiero decir? O sea, su ojo podría ya no comprender, sino captar esto, y puesto que usted no ve esos rayos, no puede conocerlos, ni tiene ningún nombre para denominarlos, y no los puede denominar porque no los conoce, es decir, porque no ha tenido el efecto de la sensación. Porque si lo tuviera, y por eso vamos a regresar otra vez aquí, para ver entonces el esquema que hicimos del... Entonces, acuérdense, dice, de los nombres y formas, como condición surge el contacto. Pero si nosotros no tenemos formas, porque no las registramos con los sentidos, pues no podemos establecer el contacto racional. Y del contacto surge la sensación. No podemos ni sentirlo ni contactarlo si no está nominado y no tiene forma. Entonces, de ahí la importancia de que viéramos el esquema este del Sutra de Benares. Bueno, a ver, creo que me pasé una más. Puesto que usted no ve esos rayos, puede, bueno, para determinadas obras científicamente tuviera que decir, ¿cree usted que podría comprender su efecto óptico? O ni siquiera lo que estoy hablando. O sea, puede decir que enfrente de su ojo están pasando montones de cosas que su ojo no puede captar, y como no las capta, piensa que no existen, pero están pasando y tienen forma, y tienen formas abstractas y tienen movimientos, pero el ojo es muy limitado para percibir. Y puesto que usted no ve esos rayos, no puede conocerlos, ni tiene ningún nombre para nominarlos. Ahí viene lo del sutra. Ahora, científicamente, si tuviera que decirle, mi buen amigo Sinek, le ruego que sin moverse de su escritorio trate de buscar y producir ante sus ojos todo el espectro solar descompuesto de 14 colores del prisma, 7 son complementarios, es decir, los 7 naturales y los 7 complementarios, tal como es, puesto que solo con la ayuda de esa luz oculta que usted puede verme en la distancia como yo le veo a usted. Mi buen amigo Sidney, repito, por eso lo subrayé, le ruego que sin moverse de su escritorio, sí, sin ningún aparato sofisticado, trate de buscar y producir ante sus ojos, busque y produzca todo el espectro solar descompuesto en 14 colores del prisma, los 7 naturales y los 7 complementarios, tal como es, puesto que es solo con la ayuda de esa luz oculta que usted puede verme en la distancia, como yo le veo a usted. Pero para verme, usted tiene que aprender a descomponer esa parte del espectro y a que esto se convierta en un objeto.
para que eso favorezca el contacto y después del contacto genere la sensación. Pero si esto no es posible a través de los medios habituales, por eso la ciencia busca aparatos que logren hacerlo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es desarrollarnos, porque al desarrollarnos nosotros podemos hacerlo sin necesidad de esos aparatos. ¿Cuál cree usted que sería su respuesta? ¿Qué tendría usted que decir a ese respecto? No sería extraño que me explicara diciéndome que en sus maneras educadas y tranquilas, que como nunca existieron más que 7 colores primarios, ahora son 3, los cuales además todavía no se han visto, nunca que por medio de un proceso físico conocido se descompusieran más que en las 7 tonalidades del prisma. Mi insinuación era tan acientífica, o sea, tan chocante con la ciencia, entre comillas, como absurda. Y este que está hablando de 14 colores y son solo 7. Si añadimos que mi petición de ir tras un complemento solar imaginario no sería ningún cumplido para su conocimiento de la ciencia física, por mi parte tal vez haría mejor ir a buscar al Tíbet mis místicas parejas dicromáticas solares, porque hasta ahora la ciencia moderna ha sido incapaz de traducir en teoría ni siquiera un fenómeno tan sencillo como el de los colores. Y todos estos cuerpos dicromáticos, y sin embargo, en verdad, estos colores son suficientemente objetivos, o sea, ni siquiera están en la subjetividad completa. Bueno, pues como veremos acá, él está explicando de una manera impresionantemente sofisticada, por lo menos para nuestro nivel, todo lo que ocurre desde el punto de vista perceptual. Ya lo vimos con el oído y ahora lo está hablando con la vista. Oído y vista ya fueron aquí de alguna manera reseñados por parte del maestro, y lo que nos está diciendo es cuál es la distancia entre los que no nos hemos desarrollado y los que están desarrollados. Nos lo está diciendo de una manera tangencial, porque en realidad se está dirigiendo a CINET, pero al dirigirse a CINET se dirige también a todos nosotros. Y entonces todavía no nos expresa el camino, pero lo que nos dice es que si ellos antes fueron como nosotros y ahora siendo lo que son ellos, pueden hacerlo, pues automáticamente nosotros tenemos el camino del desarrollo para llegar a lo que ellos hacen, y poco a poco iremos descartando pues todas las tonterías que hace la ciencia tratando de emular o hacer las cosas que no se pueden hacer de esa manera, solo se pueden hacer a través del propio desarrollo. Así pues, para que uno se encuentre en su situación, ya ve usted las insuperables dificultades que existen en el camino de la consecución, no solo del conocimiento absoluto, sino incluso del conocimiento primario de la ciencia oculta. Ya ni siquiera del conocimiento absoluto, sino del conocimiento primario de la ciencia oculta. ¿Por qué? Porque ustedes nada más escuchan muy pocas cosas en relación a todo lo que puede escucharse, porque ustedes solamente observan pocas cosas en relación a todo lo que puede observarse, pues entonces ya no quieran entrar en el conocimiento absoluto, por lo menos en el conocimiento primario, es decir, en el primero de primaria, en el primero de jardín de niños de lo que sería la ciencia oculta. ¿Cómo podrá usted hacerse entender y de hecho dirigir esas fuerzas semi-inteligentes, cuyos medios de comunicación con nosotros no son a través de la palabra hablada, sino a través de los sonidos y colores, en correlaciones, otra vez correspondencias, en correlaciones entre las vibraciones de ambos? Ojo, vamos a leer esto que es muy interesante. ¿Cómo podría usted hacerse entender si es que llegara usted a este nivel? Y de hecho dirigir esas fuerzas semi-inteligentes, cuyos medios de comunicación con nosotros no son a través de la palabra hablada, sino a través de los sonidos y colores en correlaciones entre las vibraciones de ambos. Aquí está hablando entonces otra vez de muchas claves. Estas fuerzas semi-inteligentes, eh, estas fuerzas semi-inteligentes producidas por el propio pensamiento, producidos como elementales, para que puedan generar entonces las cosas que las inteligencias superiores tratan de generar en el propio plano físico. Entonces, estas fuerzas, al no saber educarlas, al no saber dirigirlas, al no saber influirlas, entonces los medios de comunicación con nosotros a través de la palabra hablada, sino a través de sonidos y colores, en correlaciones. Esa es otra forma de correspondencia. La correlación es una forma de correspondencia que matemáticamente es más sofisticada. Se puede decir que mientras sube uno, baja la otra, o mientras sube una, sube la otra. Los ejemplos más burdos de las correlaciones son, por ejemplo, si nosotros ganamos $1,000 al mes, entonces de un lado ponemos en el eje de las Y, ponemos los meses, enero, febrero, marzo, y del otro ponemos en el eje de las X las cantidades, y entonces el primer mes tenemos $1,000, el segundo mes tenemos 2,000, el tercero tenemos 3,000, y nosotros podemos predecir ad infinitum en esta línea que en el mes 24 pues tendremos 24,000 y en el mes 300 tendremos 300,000, siempre que esto no pueda alterarse por otros factores. Eso sería una correlación simple. Al final de cuentas, las correlaciones no son tan simples, porque en general los vectores que ponemos de un lado y de otro son muy movibles
y tenemos que ajustar las diferencias que tienen sobre la línea ideal, y una vez ajustadas las diferencias, sacamos entonces a través de unas fórmulas si hay fenómenos que están o no están correlacionados. Pero entonces digamos que aquí está usando el maestro un término de una relación o de una complementariedad un poco más sofisticada, pero totalmente matemática, relacionada con los factores que pueden relacionarse, en este caso en forma de correlaciones. Vamos a leerlo otra vez para entender después esta pequeña explicación de la correlación. Dice que los medios de comunicación con nosotros no son a través de la palabra hablada, sino a través de sonidos y colores que están correlacionados con las vibraciones específicas de lo que tratamos de entender o de lo que tratamos de emitir. Y si están correlacionadas, entonces quiere decir que hay una maximización de las diferencias para entenderlo un poco lo que es la correlación. Cuando la correlación, si el primer mes, vamos a poner el ejemplo igual, si digamos que todo el eje de las Y si es enero, febrero, marzo, pero el de las X no es $1,000 exactos, sino pueden ser 980, luego 860, luego 1,430. Entonces, a cada vez que estamos correlacionando, tenemos que disminuir las desviaciones estándar que hay de la línea principal para que la correlación entonces vaya cayendo desde 1.0 hasta cierto número y ver si la correlación todavía permite que las dos variables estén más o menos relacionadas, como para poder predecir la relación entre ambas. Cuando estas diferencias son demasiado grandes, el puente se destruye. Ya no hay posibilidad entonces de que exista una correlación y por lo tanto una comunicación. Así es más o menos como yo lo entiendo, aunque podríamos explicar lo que sea con más detalle si a ustedes les apetece, ya lo veremos ahora que vengan las preguntas. Les puedo preparar alguna cosa para explicar esto con más detalle. Bueno, como verán, poco a poco los maestros van poniendo más y más y más información sofisticada. Nos están advirtiendo que lo que pasa allá es muy diferente a lo que pasa acá, pero los puentes o los sistemas de interpretación al final son lo mismo, son números, son matemáticas pitagóricas, que es el que más se acercaba a este tipo de sistemas, o de Euclides, que también y Arquímedes, y en general algunos de los sabios de la antigüedad, o algunos de los sabios modernos que puedan tener relación con este sistema. Entonces, bueno, ¿qué más? Formación de estas categorías. Eh, Porque el sonido y la luz y colores son los factores principales que entran en la formación de estas categorías, inteligencias de esos seres cuya misma existencia usted no tiene ninguna idea en ese momento. Y en los que no se les permite creer, ateos y cristianos no pueden creer en estas fuerzas de la naturaleza. Materialistas y espiritistas tampoco. Todos esgrimiendo sus respectivos argumentos contra semejante creencia y con la ciencia poniendo todavía mayores objeciones que cualquiera de ellos contra una superstición tan degradante. Es decir, dice que no sin tener la evidencia de que no, solamente porque los sentidos físicos no lo registran. Y así por el hecho de que ellos no pueden alcanzar el pináculo de la eternidad, saltando de los límites de los impedimentos, saltando de los límites de los impedimentos. Y porque nosotros no podemos tomar un salvaje de África Central y hacerle comprender en el acto los principios de Newton o la sociología de Spencer, o hacer que un niño pequeño sin escolarizar escriba una nueva Ilíada en griego arcaico, o bien que un pintor corriente represente escenas de Saturno o bocetos de los habitantes de Arturus. Por todo eso se niega nuestra existencia solamente porque no están haciendo bien ustedes las cosas desde el punto de vista perceptual, solamente porque no saben brincar, como dice acá, de los impedimentos hacia la credulidad, siempre y cuando el emisor de esta información es suficientemente digno de crédito, porque nosotros no podemos tomar entonces a estas personas, y aquí lo dice de manera muy cruenta, pero muy real. Bueno, por todo eso niega nuestra existencia. Sí, por esa razón, a los que creen en nosotros se les llama locos e impostores. Y esta misma ciencia, que avanza hacia la meta más alta del conocimiento más superior, hacia el verdadero conocimiento del árbol de la vida y de la sabiduría, es rechazada como una extravagante fantasía de la imaginación. ¿Algo ha mejorado esto? Sí. También les había yo hecho un esquema para ver entonces que sí ha habido cierta apertura por parte de la ciencia. Bueno, de la ciencia física es donde la apertura es más evidente, porque seguramente fueron ayudados a través de la famosa reunión de Solovey, que ya habíamos visto en la parte de ciencia, ¿se acuerdan ustedes? De ciencia y teosofía. Toda esta reunión donde estuvieron ahí casi 9 o 10 premios Nobel de diferentes calibres y de diferentes denominaciones. Estuvo Madame Curie, ¿se acuerdan? Estuvo Wittgenstein, estuvieron varios de ellos, incluso todavía muy joven Einstein, y esas mentes juntas
pudieron entonces reformular la física clásica para entrar en una física más abstracta. Y al meter los niveles abstractos en la física, pues hoy tenemos avances enormes, pero que esos avances ya no coinciden con las épocas o con las fechas en las que los maestros estaban escribiendo esto, pero sí que podemos hacer una correlación de cómo al entrar la física en la parte abstracta tiene un avance mucho mayor respecto a lo que aquí los maestros están complicando. Todavía insuficiente, pero mayor. Bueno, y vamos a ver cuánto nos falta, porque todavía nos falta algo. Es una carta larga. Miren, yo creo que no vamos a acabar en esta la carta. Luego hacemos el análisis conceptual y llegamos a la famosa carta 9, que es así que va a cambiar todo el tema, porque la carta 9 ya trae una serie de elementos diferentes a lo que normalmente habíamos estado viendo. No vamos a poder acabar esta carta hoy, es una carta larga. La vamos a tener que dividir en 3 sesiones. Me parece que nos quedamos acá para que sepa yo dónde nos habíamos quedado. Aquí, que nos quedamos en esta. Bueno, entonces la que sigue, arrancamos con esta parte de acá y les voy a hacer algunos esquemas para tratar de seguir entendiendo lo que ahí se dice. Bueno, pues vamos a pasar entonces a las preguntas o los comentarios, las observaciones o las cosas que quieren ustedes comentar en relación a esta carta, entendiendo cuál es el sentido de lo que está diciendo el maestro. Está hablando de los impedimentos para que las personas como ellos se puedan comunicar con personas como nosotros. Está hablando pues, con mucha profundidad, que se tranquilice CINET para el tema de que no se puede que se exista una comunicación directa. Hay un montón de anécdotas también de este tema, que ya las iremos viendo poco a poco en función de lo que todo el auditorio que sigue estas clases sabe respecto a las cartas, debido a que son una literatura muy utilizada y muy leída por parte de todos nosotros. Bueno, pues voy a dejar entonces de compartir para poder pasar a las preguntas.